Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 9 de agosto, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquilla, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, es un honor tenernos con nosotros. Bienvenidos, adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y agradezco también la participación y presencia de cada uno de los colegas profesionales y o técnicos del sector salud conectados a esta telecapacitación. Muy bien, desde el Instituto Nacional de Salud del Niño, Servicio Enfermería Emergencia, se encuentra con nosotros la licenciada Eliana Vilca Rabanal. Ella es enfermera emergencista y con una amplia trayectoria en nuestra institución, que también pues tiene una experiencia en la parte docente. Así es que ella va a estar muy atenta al final de la exposición para las interrogantes u sugerencias o recomendaciones que puedan hacerle llegar a la licenciada en relación a la experiencia de cada uno de las instituciones en el sector salud. Muy bien, licenciada Eliana Vilca, el público la está esperando. Muchas gracias, Mari Carmen. En realidad, muchas gracias al equipo organizador por invitarme a participar en estos eventos que son de suma importancia para todos nosotros y van a permitir, en realidad, compartir experiencias, como ya lo dijo la licenciada María del Carmen. Y bueno, pues vamos adelante. El tema que me han encargado es sobre cuidados al niño politraumatizado. En realidad, el problema del politraumatismo es un problema de salud pública, ya que genera aumento en la mortalidad de las personas, ¿no? Generalmente tornándose un problema muy serio en los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, la OMS define como lesión corporal a nivel orgánico intencional o no intencional, resultante de la exposición aguda infringida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia fisiológica. ¿Qué es un politraumatizado? Es todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas y o musculoesqueléticas, no con alteración de la circulación y la ventilación, y que atentan contra la vida del paciente, ¿no? Son pacientes que tienen dos o más lesiones. Estas lesiones pueden ser periféricas, pueden ser centrales, ¿no? Y que, como les decía, atentan o ponen en peligro la vida del paciente. La etiología de los politraumatizados son los accidentes de tránsito, los accidentes vehiculares son los en primer orden, los accidentes domésticos como son las caídas, ¿no? También las violencias, ¿no? Últimamente ha aumentado este tipo de politraumatismo, las violencias, ¿no? En general, y bueno, a predominio de la violencia en contra de la mujer. Los accidentes laborales también pueden causar politraumatismo, las heridas por arma blanca, arma de fuego, ¿no? Armas contundentes y los desastres naturales. La fisiopatología del politraumatismo, ¿no? Se basa en el desarrollo de una respuesta inflamatoria sistémica con una respuesta antiinflamatoria que se activa paralelamente. El traumatismo supone el primer golpe para el organismo produciendo una lesión tisular inespecífica y produce daño endotelial, ¿no? Que eso es lo más severo, porque al final este daño endotelial es lo que nos va a llevar a la muerte del paciente si el tratamiento o el manejo no es el adecuado, ya que va a terminar en falla multiorgánica. La mortalidad, como les decía, es un problema de salud pública. Las causas de muerte se dividen de acuerdo al tiempo de sobrevida luego del suceso traumático, por lo que se define como una enfermedad tiempo dependiente, ¿no? Es decir, si nosotros actuamos rápido, vamos a poder salvar las vidas de los pacientes, pero si nos demoramos, entonces la muerte es la que nos va a ganar a nuestro actuar, ¿no? De lo cual surge el concepto de hora de oro, ¿no? Entonces, ¿qué es la hora de oro? Es el tiempo imaginario durante el cual un paciente lesionado grave tiene el porcentaje más alto de sobrevida,
¿no? Este tiempo de oro, ¿no? Si nosotros actuamos adecuadamente, oportunamente, va a disminuir las complicaciones y las secuelas. Dependiendo del acceso también, qué tan cercano está que el paciente llegue a un centro hospitalario, ¿no? Y que sea de un nivel adecuado que pueda dar, o sea, en cuanto a complejidad, ¿no? Que pueda dar solución al tipo del problema del paciente. Entonces, la mortalidad se distribuye en una forma trimodal, ¿no? ¿Qué significa esta distribución trimodal? En 3 fases, ¿no? La muerte sobreviene en 3 periodos, ¿no? En las primeras horas, o en las primeras no horas, sino en los primeros minutos es la hora 0, donde el paciente pues presenta lesiones que son incompatibles con la vida. Entonces, la muerte sobreviene en el lugar del accidente. Esa es la primera parte. La segunda parte son las muertes tempranas que ocurren dentro de las 24 horas del ocurrido el accidente, y las muertes tardías que ocurren después de las 24 o 48 horas que ocurre el accidente, y ya debido a complicaciones como son shock séptico y la falla multiorgánica. ¿No? Acá, en la primera etapa, como decía, la muerte sobreviene en el mismo lugar del accidente, en los primeros minutos, ya sea por ejemplo, un accidente grave, que ocurra sección decapitación del paciente, por ejemplo, ruptura de órganos importantes como son el pulmón, ¿no? Corazón, un trauma severo que produzca una hemorragia masiva a nivel cerebral. Entonces son lesiones que son incompatibles con la vida y no hay tiempo para actuar. Ocurren en el momento de ocurrido el accidente. La segunda etapa es la hora de oro, que se llama así, ¿no? Que generalmente son las 2 primeras horas de ocurrido el accidente, donde nos da tiempo para actuar de inmediato, tomar las decisiones oportunas para actuar. Y eso nos va a ayudar a disminuir secuelas en el paciente, y nos va a dar tiempo de que el paciente pueda sobrevivir, ¿no? Y la tercera etapa son los pacientes que han sobrevivido las 48 horas del accidente, pero que mueren al final por las complicaciones, generalmente la falla multiorgánica y las complicaciones por sepsis. El tratamiento se desarrolla en varios periodos, desde la recogida del paciente hasta el hospital. Es muy importante recabar la información del personal paramédico, cómo llegó el paciente, ¿no? Porque eso nos va a dar idea de qué daños puede sufrir el paciente, ¿no? O sea, si fue un accidente de tránsito, si el choque fue de frontal, fue de costado, ¿no? Si fue una volcadura, o sea, ¿qué es lo que ocurrió con el paciente? Es muy importante tener esa información. Al ingreso a la valoración, hay que valorar al paciente y, bueno, pues determinar si va a necesitar un tratamiento quirúrgico para controlar los daños, o va a necesitar el paciente ir a cuidados intensivos para el manejo de los daños que él tiene, ¿no? Y el tratamiento tardío es la reconstrucción que se considere para, por ejemplo, una fractura de nariz, por ejemplo. Eso puede tener tiempo para solucionar, ¿no? Pero hay otras cosas vitales que hay que atender al paciente. La valoración inicial: cuando atendemos a un politraumatizado, debemos valorar y tratar en primer lugar las urgencias vitales. Asegurar la vía aérea, que es lo más importante, el control respiratorio y circulatorio, ¿no? Nosotros conocemos muy bien el ABC, D y E del paciente, ¿no? Para la valoración. Es muy importante mantener una adecuada perfusión tisular, y especialmente a nivel cerebral, ¿no? La primera evaluación está enfocada a identificar y tratar rápidamente aquellas lesiones que constituyen una amenaza vital, ¿no? O sea, mantener una vía aérea permeable y una adecuada ventilación. Se realiza en forma ordenada y sistemática, ¿no? Tenemos mantenimiento de la vía aérea permeable con control cervical, ¿no? Si no tenemos una vía aérea permeable, no vamos a poder oxigenar adecuadamente al paciente.
Si el paciente no ventila adecuadamente, no respira adecuadamente, la ventilación, la perfusión no va a ser adecuada. Y eso pues nos va a llevar a una hipoxia y a, a lesiones graves. La circulación con control de la hemorragia y la circulación. Es muy importante mantener un adecuado flujo sanguíneo para mantener una adecuada perfusión sanguínea. Valoración del estado neurológico y exposición de la víctima y prevención de la hipotermia, ¿no? En cuanto al monitoreo de la vía aérea con control cervical, con frecuencia, si esta vía está obstruida, una de las causas más frecuentes es una causa de muerte, es una causa más frecuente de muerte con secuelas. Las causas de obstrucción tenemos caída de la lengua hacia atrás, ¿no? Obstruyendo la vía aérea. Puede haber cuerpos extraños, de repente el paciente usa prótesis, bueno, en un adulto o en un niño se le puede romper la mandíbula, fracturar la mandíbula y está obstruyendo la vía aérea, ¿no? Y el mismo golpe también puede haber un edema, hematoma a nivel a nivel submandibular y obstruir la vía aérea. La maniobra para permeabilizar la vía aérea es desplazar la mandíbula hacia adelante, ¿no? Y mantener neutra la cabeza. No podemos, debemos sospechar de que el paciente puede tener un trauma cervical hasta no demostrar lo contrario. Por lo tanto, en ellos no podemos hacer la hiperextensión de cuello, ¿no? Sino la extensión nomás de la mandíbula. Se debe mantener una posición neutra usando un collarín cervical, ¿no? Y si no tenemos el collarín manualmente, inmovilizar la columna cervical. En caso de vómito, se debe de lateralizar al paciente en bloque para poder desobstruir la vía aérea, ¿no? Acá tenemos en el dibujo la posición neutra, ¿no? La maniobra frente-mentón. Esta maniobra no la podemos hacer, sino esta maniobra de tracción mandibular, ¿no? Para el paciente politraumatizado. Y si requerimos movilizarlos, acá tenemos la movilización en bloque, ¿no? O sea, todo el cuerpo para evitar, siempre sospechando de fractura a nivel cervical, que podemos causarle otro daño al paciente, ¿no? Se debe sospechar de obstrucción en pacientes inconscientes, ¿no? Si escuchamos una ventilación en gorgoteo, una respiración con ronquidos, nos está dando una idea de que hay una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Tenemos que evaluar los movimientos respiratorios. Estos movimientos deben ser simétricos, ¿no? Para eso también debemos auscultar a nuestro paciente para ver si hay entrada de aire en los pulmones, ¿no? Tenemos que evaluar también si el paciente tiene gran trabajo respiratorio, si hay compromiso o uso de músculos accesorios, ¿no? Solo hay seguridad absoluta de que la vía aérea está permeable si el paciente está consciente y puede hablar. Se debe sospechar de lesión de la columna cervical en paciente inconsciente, en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, traumatismos faciales o supraclaviculares, en caso de siniestros a gran velocidad, en caso de siniestro de moto o bicicleta y en precipitaciones o en ahogados. En cuanto a la ventilación y respiración, ¿no? O sea, ya estamos en el parámetro B, valorar la correcta ventilación y el adecuado aporte de oxígeno, ¿no? Valorar la frecuencia respiratoria y la calidad de la respiración, ¿no? Un aumento de la frecuencia respiratoria pues nos indica que hay problemas con la respiración, ¿no? Valorar la necesidad de aporte ventilatorio, ya sea con máscara o válvula. Generalmente todo paciente politraumatizado debe recibir aporte de oxígeno, ¿no? Con eso vamos a asegurar de que la perfusión, la oxigenación sea la adecuada, ¿no? Ya que acordémonos de que los pacientes politraumatizados pierden sangre, ¿no? Sufren hemorragias, entonces administrándoles, apoyándoles con oxígeno, vamos a tratar de mejorar la perfusión. Visualizar la simetría de los movimientos respiratorios, palpar, auscultar y percutir el tórax, observar el cuello buscando distensión de yugulares, posición de la tráquea y detectar lesión de riesgo, ¿no?
Una de las lesiones graves a nivel de tórax tenemos los neumotórax a tensión, los hemotórax. Entonces, es muy importante valorar esta parte de la ventilación para tomar medidas adecuadas, inmediatas para ayudar al paciente. Es primordial la correcta técnica de ventilación con la máscara de ventilación. Como vemos acá en la figura, la técnica de la C, ¿no? O sea, cómo sujetar la máscara de ventilación en forma hermética para asegurar la adecuada oxigenación, ¿no? La colocación de los dedos en forma en C y también la colocación de los dedos en forma de E, ¿no? Para asegurar la máscara a nivel mandibular. Todo paciente politraumatizado, como ya se dijo al inicio, requiere de oxígeno, ¿no? Acordémonos que siempre hay afectación de la vía aérea en el trauma torácico, hay una hipovolemia por las hemorragias, hay hipoventilación en el traumatismo cráneoencefálico. Entonces, esto nos lleva a una hipoxemia. De todas maneras, así el saturómetro nos diga que nuestro paciente está saturando adecuadamente, hay que apoyarlo con administración de oxígeno. La valoración de la circulación y control de la hemorragia, que es la letra C, es la tercera prioridad del reconocimiento primario. La hemorragia es causa del 30% de muertes traumáticas y es la etiología del shock en el 90% de los casos. Valorar el nivel de conciencia, ¿no? Si hay una adecuada perfusión, va a haber, su sensorio del paciente va a estar adecuado, ¿no? Valorar la coloración de la piel, el llenado capilar, valorar la temperatura, frecuencia cardíaca, pulso y la tensión arterial. La presión arterial es muy importante, sobre todo valorar el límite de la presión sistólica, que en este caso debemos tener por encima de 90 milímetros de mercurio. Buscar hemorragias visibles y, bueno, pues hacer la adecuada compresión si las hemorragias son visibles, y si el paciente está descompensado y aparentemente no hay hemorragias visibles, hay que buscar hemorragias ocultas, generalmente las a nivel abdominal, ¿no? Por ruptura de vísceras, ¿no? A nivel de retroperitoneo también puede haber hemorragias por fracturas pélvicas que no se evidencian, pero sin embargo nosotros estamos viendo los síntomas de nuestro paciente, notamos pálidos, diaforéticos, entonces hay pérdidas por algún lado. Recordemos que siempre cuando hay taquicardia más hipotensión hay una hemorragia, ¿no? Valoración de la circulación y control, bueno, seguimos, efectivizar los exámenes auxiliares, ¿no? La bioquímica, hematología, determinar un hemograma, determinar el valor de hemoglobina, el hematocrito, el grupo sanguíneo también es muy importante porque vamos a necesitar en algún momento transfusión de sangre, hacer las pruebas cruzadas, ¿no? Canalizar una vía endovenosa, una vena de grueso calibre para asegurar la administración de líquidos, ¿no? Y no olvidemos que se debe de las soluciones de resucitación generalmente son cloruro de sodio y el lactato Ringer. Valorar el origen de la hemorragia, que puede ser externa, puede ser en tórax, en abdomen, pelvis o fractura de huesos largos, y colocación de sonda vesical para controlar los volúmenes. Es muy importante acá que el balance hídrico sea estricto en este tipo de pacientes, ya que las hemodiluciones de nuestros pacientes nos pueden llevar a problemas, a coagulopatías. Entonces también debemos evitar la sobrehidratación de nuestros pacientes. Evaluación neurológica, que es el otro parámetro D, ¿no? Valorar el estado de conciencia y la necesidad de iniciar medidas antiedema cerebral. Una posición adecuada del paciente, ¿no? De repente va a requerir también la administración de manitol. Acá para valorar el estado neurológico del paciente utilizamos la escala AUDI, también la escala de Glasgow, ¿no? Medir las pupilas, ¿no? Entonces la escala AUDI significa ver si el paciente, la vigilia del paciente, si el paciente está en alerta, si el paciente responde a la voz, ¿no? Si el paciente responde al dolor o el paciente está inconsciente. También vamos a valorar la simetría de las pupilas, la reacción fotomotor, ¿no? También es muy importante. Acá tenemos la escala Glasgow, que todos nosotros lo conocemos, que evalúa 3 parámetros, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal
y la respuesta motora, que es muy importante ver cómo está el estado motor del paciente, ¿no? La función motora del paciente. También en pediatría es muy importante el índice traumático pediátrico, ¿no? Es muy importante porque nos da, es una escala que se utiliza para poder hacer las coordinaciones, para valorar a nuestro paciente primero y poder hacer las coordinaciones de repente con el centro hospitalario donde vamos a derivar a nuestro paciente. Informando esta escala, nos va a describir exclusivamente cuál es la condición del paciente. Es una escala que nos transmite la objetividad del estado del paciente. Y se valora en valores positivos y valores negativos, ¿no? Valores negativos, paciente que está en riesgo, ¿no? Y nos determina la gravedad del paciente. Y evalúa los parámetros, tenemos acá el peso, ¿no? La vía aérea del paciente, la presión arterial sistólica, el sistema nervioso central, si el paciente tiene heridas o fracturas, ¿no? Es muy importante, un paciente mayor a 20 kilos tiene más posibilidad de sobrevivir que un paciente menor de 10 kilos, ¿no? De acuerdo a la valoración que se les da. Igual también si el politraumatizado tiene una vía aérea normal, no hay problema con la vía aérea, tiene mayor posibilidad de sobrevivencia que un paciente que tiene la vía aérea comprometida. Igual si la presión arterial sistólica se mantiene por encima de 90, la posibilidad de sobrevivir es mayor que un paciente que tiene la presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio. El estado de conciencia del paciente también nos va a ayudar mucho en ver el pronóstico del paciente y si el paciente tiene heridas considerables o no, ¿no? Igual fracturas. Acá tenemos la evaluación pupilar, ¿no? En la evaluación pupilar vamos a ver si el paciente está en miosis o tiene pupilas midriáticas, cómo reaccionan estas a la luz, ¿no? La midriasis se considera por encima de 5 milímetros del tamaño pupilar y es muy importante ver si hay isocoria o anisocoria. La anisocoria pues nos indica que hay algún problema a nivel cerebral, entonces se debe actuar inmediatamente. Igual en cuanto a la exposición del paciente y prevención de la hipotermia, que es la otra etapa, el otro parámetro a evaluar, el paciente debe ser desnudado completamente para una adecuada exploración física, ¿no? Evaluar los costados y el dorso del paciente, pero a la vez también mantener la temperatura adecuada del paciente, ya que la hipotermia es dañina para nuestro paciente. Va a permitir que el paciente tenga coagulopatías, ¿no? Porque va a haber cierta alteración a nivel de plaquetas y también puede variar, la hipotermia puede alterar el ritmo cardíaco del paciente. En cuanto a una vez que hemos terminado la evaluación primaria, ya viene la evaluación secundaria del paciente. Consiste en evaluar otras posibles lesiones del politraumatizado. Nuevamente hacer la revaloración del ABCDE, revaloración de la hemodinámica del paciente, interrogar si las condiciones del paciente lo permiten, ¿no? Interrogar al paciente qué es lo que pasó. Apoyar en la exploración física minuciosa a nivel cefalocaudal. Preparar al paciente para exámenes complementarios, ¿no? Ya sea radiológicos, una tomografía, ecografía que necesite el paciente. Generalmente el ultrasonido está ayudando bastante en lo que es para determinar si hay hemotórax, también a nivel si hay una hemorragia a nivel de mediastino, también se puede usar la ultrasonografía. El examen secundario no se inicia si no se ha terminado la evaluación primaria primero, ¿no? Y si hay alguna falla, entonces hay que volver a valorar el ABCDE del paciente. En algo hemos fallado, generalmente en lo que es la vía aérea permeable y la adecuada perfusión, la adecuada respiración del paciente. Realizar la anamnesis del paciente con la palabra historial, ¿no?
Historial, que significa, por ejemplo, H, la hora del accidente. Es muy importante saber la hora del accidente, la identidad de la víctima, cómo es la salud previa del paciente, si el paciente está embarazado o de repente el paciente tiene problemas de salud crónicos, ¿no? Es muy importante saber eso, ¿no? En la anamnesis. Tóxicos, si el paciente ha consumido alcohol, algún medicamento o drogas, ¿no? Hay que saber el origen del accidente, como ya les decía al inicio, es muy importante lo que refiere el paramédico, qué es lo que sucedió, qué tipo de accidente, si fue una colisión, si fue volcadura, si fue una colisión, si fue frontal, si fue lateral, o sea, es muy importante tener esos datos, ¿no? Es importante también saber el relato de los testigos, si el paciente ha comido, ha ingerido alimentos recientemente, si el paciente sufre de alergias o tiene alguna lesión, ¿no? Coordinar el traslado del paciente, ¿no?, a un centro hospitalario de mayor complejidad para el tratamiento definitivo de sus lesiones, ¿no? Y si el paciente está estable, pues ir a un servicio de hospitalización, pues puede hacer traumatología, neurocirugía, depende de la lesión que tenga, y si el paciente está inestable, pues se debe preparar en urgencias para que el paciente vaya directo al quirófano o a cuidados intensivos. Dentro de las medidas de seguridad, ¿no?, la técnica aséptica en todos los procedimientos, el uso de dispositivos de protección, ¿no?, el registro detallado de los cambios en el estado del paciente, mantener la sala de reanimación siempre equipada las 24 horas del día, porque en cualquier momento nos pueden llegar los pacientes los accidentados, las emergencias, y debemos estar preparados para recibirlos y actuar adecuadamente y oportunamente, ¿no? Nuestro coche de paro equipado siempre. Verificar el óptimo funcionamiento de las tomas de aire comprimido y de oxígeno. El traslado debe ser seguro y rápido del paciente, previamente preparado y en coordinación con el servicio a donde vamos a dirigir al paciente. Mantener el stock de material, de curación, de medicamentos, soluciones, ropa preparada, ¿no? Orientar a los familiares, porque siempre los familiares están en estrés, entonces hay que ser empáticos con ellos, entenderlos y darles explicación de acuerdo a su nivel de comprensión, ¿no? Y bueno, lo más importante en este tipo de eventos es la prevención, ¿no? La prevención, usar las medidas de seguridad, no usar protección, casco, usar los cinturones de seguridad, no exceder las velocidades, ¿no? Cuando uno maneja, o sea, respetar la velocidad que está estipulada para la vía donde uno está circulando, ¿no? Disponer adecuadamente las cosas para evitar los accidentes en el hogar, que haya barandas para poder sujetarse y evitar las caídas, ¿no? Que los ambientes sean seguros, ¿no? Evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes, ¿no? Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna interrogante o alguna acotación que quieran hacer? Estamos a la escucha. Muchísimas gracias, licenciada Eliana. Su exposición bastante completa, y ahora pasamos y cedemos el micrófono al doctor Roberto Ortega para que nos comparta alguna interrogante que haya recibido. Correcto. Muchísimas gracias, licenciada Taquia, y felicitaciones por esta excelente presentación a la licenciada Eliana Vilca Rabanal, del Servicio de Emergencias del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud. Pedirle y agradecerle a los participantes. Si tienen alguna consulta, duda, pueden escribirla a través del chat en estos momentos. Licenciada Vilca Rabanal, excelente la exposición. Nos estábamos preguntando también cómo es la valoración inicial por enfermería, tanto en el lugar de la emergencia, si vemos, por ejemplo, que estamos en la calle, en la vía pública, cómo es el personal de emergencia hace esa valoración, y también la valoración del personal en emergencias del instituto, del hospital, cuando ya entra el paciente a la emergencia. Sí, es muy importante en realidad la atención que recibe el paciente politraumatizado en el lugar de los hechos, ¿no? O sea, esta atención debe ser por personal capacitado,
¿no? Pero también debemos valorar el ambiente donde ha ocurrido el accidente, ¿no? Porque tiene que ser un lugar seguro para evitar de que el personal que auxilia al paciente sufra algún problema, ¿no? Pedir ayuda y lo más importante, como les decía, el ABC, mantener la vía aérea permeable, ¿no? Ver si el paciente está consciente o inconsciente y de acuerdo a eso hacer la tracción mandibular para asegurar una adecuada ventilación y pedir la ayuda inmediatamente, de repente para un desfibrilador, si sería necesario, ¿no? Esa es la buena ventilación del paciente. Si yo veo que el paciente no está, no ventila, ¿no? La vía aérea está permeable pero no ventila, pues darle la ventilación con las bolsas de ventilación y ponerle las vías adecuadas al paciente porque inmovilizar la columna cervical, ¿no? Y ponerle una vía adecuada para que de un grueso calibre, una vena de grueso calibre para poder administrar líquidos, ¿no? Generalmente si el paciente veo que ha perdido sangre, hay que pasarle cloruro de sodio, como les decía, o lactato Ringer, ¿no? Ponerse en contacto con la institución donde yo voy a derivar mi paciente y estar de repente recibiendo acotación, qué es lo que debo hacer con mi paciente, alguna duda que yo tenga, ir preguntando, de tal manera que yo debo transportar a mi paciente al hospital por urgencias con una vía permeable, una adecuada ventilación, con una inmovilización del cuello. Si tiene alguna fractura, pues inmovilizar la fractura, ¿no? Hacer presión si hay una hemorragia que yo veo, es visible, entonces con apósitos estériles, hacer presión en la zona donde está sangrando para cohibir un poco la hemorragia. Si es necesario aplicar torniquetes, teniendo en cuenta también ir soltándolos para oxigenación de los tejidos que están hipóxicos, ¿no? Y transportarlo para el hospital donde de una forma más rápida y segura para recibir el tratamiento definitivo. En el Hospital del Niño, cuando nos llegan los pacientes, bueno, generalmente son pocos los casos coordinados que nos llegan, generalmente nos sorprenden, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es tener la vía aérea permeable. A veces el paciente llega intubado, a veces no. Vemos si la respiración es inestable, entonces inmediatamente se prepara todo para que el médico intube al paciente y adecuadamente ir ventilando, ya una vez teniendo la vía permeable, que la oxigenación sea la adecuada, vemos las vías cómo están, si la vía está permeable con la que viene, buscarle otra vía, inmediatamente llamamos al laboratorio para que tome la analítica, todo se da paralelo en realidad, ¿no? Porque es muy importante, a veces necesitamos transfundir al paciente, es importante saber su grupo sanguíneo, su hematocrito, inmediatamente hacer las coordinaciones con bancos de sangre para la transfusión, ¿no? También tenemos que, o sea, si bien es cierto descubrir al paciente para evaluar cómo está el paciente, pero también debemos mantener la temperatura adecuada del paciente. Como ya les decía, la hipotermia es dañina para el paciente porque va a producir daño a nivel de plaquetas, a nivel plaquetario, y también puede producir una irregularidad del ritmo cardíaco. Inmediatamente hacemos las anotaciones de enfermería, administramos los medicamentos que debemos de administrar y hacer las coordinaciones si el paciente va a ir a sala de operaciones y a ir coordinando a sala de operaciones o con cuidados intensivos para que el paciente sea transportado a cuidados intensivos. A veces cuando no hay cama, pues se queda en la emergencia, instalado en un ventilador mecánico, ¿no? Y ya, bueno, pues toda la atención que recibe el paciente. Claro que sí. Y aprovechando ese comentario que usted muy bien ha dicho, que muchos son los casos sorpresivos que llegan a emergencia, o sea, no coordinados. Estos casos llegan traídos por personal de salud entrenado o son traídos por familiares, personas de la calle. No, bueno, son ambos, ¿no? O sea, a veces los bomberos nos traen pacientes, no siempre nos llega pacientes, pero generalmente de los hospitales nos mandan pacientes y no hay la adecuada comunicación. A veces ellos dicen, no,
A veces el paciente viene dirigido a otro hospital, sin embargo nos cae a nosotros y dices que no lo recibieron en ese hospital y no nos quedó otro remedio que traerlo acá, ¿no? Entonces, siempre nos sorprenden y es personal médico, personal de enfermería también que transportan pacientes de alta complejidad también Bueno, el comentario es como para una sensibilización, ¿no? De las coordinaciones a nivel de cada institución que podamos mejorar y fortalecer. Licenciada Eliana, me permite, doctor Roberto, si es que haya llegado una pregunta, pero me interesa saber porque también nos acceden a estas telecapacitaciones personal del primer nivel de atención, es decir, centros de salud, instituciones que no tienen una capacidad de respuesta, un equipamiento que les pueda ayudar a responder de la forma como usted muy bien lo ha expresado en esta exposición, pero ¿qué es lo primero que usted recomendaría de repente para este grupo de personas, sean enfermeros, técnicos? ¿Cómo abordar estos casos en niños politraumatizados? ¿Qué es lo que sugerirían? ¿Están en un lugar remoto donde no hay pues, instituciones de mayor complejidad? ¿Qué es lo que podrían hacer ellos a continuación? Ya, muy importante en realidad porque a veces no se accede, estamos lejanos, ¿no? Y generalmente los accidentes ocurren. Nosotros tenemos pacientes politraumatizados que de varios días nos han llegado al instituto, Así es. ¿no? Entonces muchas de las veces ya complicados, ¿no? Entonces es muy importante la pregunta, ¿no? Como les decía, o sea, lo primero, valorar la vía aérea, ¿no? Lo primero, valorar la vía aérea. Yo no sé si en el primer nivel tienen la accesibilidad de repente para mantener, para canalizar una vía. Podría ser. ¿No? Porque a veces no hay, y bueno, si hay, a buena hora, no es muy importante. Y el control de las funciones vitales, básico, valorar la presión arterial, ¿no? Porque si mantenemos una presión arterial baja, no va a haber una adecuada perfusión y oxigenación del paciente. Entonces, eso nos va a llevar a la muerte del paciente. Entonces, tratar de mantener una presión arterial, controlar, valorar la presión arterial y mantener una presión arterial por encima de 90. Como les decía, las hemorragias, ver si son visibles, tratar de cohibir con presión directa, ¿no? No sé si alguien de repente, o sea, el ácido tranexámico es muy importante, lo recomiendan en el uso de la fase prehospitalaria, ¿no? Porque no se va a tener acceso a transfusiones, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo pienso básico la reposición de líquidos, pero no en forma discriminada tampoco, porque eso a la larga también el sobrehidratar al paciente va a causar daño, va a llevar a las coagulopatías, al edema, y cuando hay edema no va a haber una adecuada oxigenación y perfusión también del paciente, ¿no? Entonces, ver muy importante también el sensorio del paciente, ¿no? El sensorio, cómo está, si el paciente está en alerta, ¿no? Y si no responde, de alguna manera tratar de comunicarse con el centro de salud más cercano, ¿no? Pedir ayuda, no sé qué otra cosa, porque de repente no se tiene accesibilidad a las radiografías, ¿no? A los ultrasonidos, ecografías, nada de eso. Entonces, yo pienso que manteniendo la vía adecuada, una adecuada hidratación, la oxigenación también adecuada del paciente, la inmovilización adecuada, tratar de transportarlo en las mejores condiciones al centro de salud más cercano, pues. Si no, habría un centro de alta complejidad más cercano. Entonces, lo mínimo con lo que pueden abastecerse una institución de baja nivel de complejidad es equipos para canalización de una vía, es un equipo para control de presión arterial pediátrico en 3 tamaños de brazaletes. Así es. Y un balón de oxígeno que tengan o no, si sea pequeño o grande, pero el balón de oxígeno, porque los accidentes, los politraumatismos, nadie los tiene previstos. En cualquier momento pueden ocurrir y en cualquier nivel. Así es. Doctor Roberto Ortega, quizá alguna otra intervención. Sí, excelente. Lo que nos está
esta información que nos está brindando es muy importante para cómo estar preparados también en la atención primaria, qué insumos tener en nuestros establecimientos de salud, es muy, muy importante. Así como nos había mencionado también la capacitación, todo personal de la salud debe estar capacitado porque las emergencias no avisan, entonces Me es sorprende, importante así estar es. muy capacitados para poder entonces, en este caso, atender al paciente porque los primeros momentos son vitales y poder entonces Así realizar un es. traslado que lo antes posible y que el paciente llegue y pueda ser entonces salvado en la emergencia. Bien, con respecto a su experiencia en el Instituto Nacional de Salud, ¿qué otros datos o consejos, recomendaciones podría darnos para el personal que se encuentra en establecimientos de salud de atención primaria? Que no olvidemos que la evaluación de nuestro paciente es lo más importante y, como dice usted, la capacitación, ¿no? O sea, si yo me capacito, sé qué es lo que está fallando, tengo que conocer los valores normales, ¿no? Si yo veo una frecuencia respiratoria, por ejemplo, que no es adecuada para mi paciente, para la edad de mi paciente, estoy viendo que algo está fallando en la ventilación. Entonces, distinguir esos valores, o sea, los valores normales de los anormales para poder tomar las medidas adecuadas. ¿Qué otra cosa? Y tomar las decisiones ya, no esperar. Siempre tienen que ser seguras y oportunas para poder dar chance a nuestro paciente de sobrevida, ¿no? Si yo me demoro en actuar, entonces, ¿quién va a pagar las consecuencias? Es mi paciente, por supuesto. Muy bien, eso sería todo. Agradecerles, felicitarle. Licenciada Taquida, ¿tiene alguna otra participación también al respecto? Bueno, solamente a recordar a nuestro público que esta exposición la pueden encontrar en nuestra página de YouTube, ¿no? Videos Telesalud OEAIDE, y ahí podrán ustedes recordar cada uno de los puntos que la licenciada Eliana Vilca ha ido remarcando en el cuidado de los niños politraumatizados. Muy bien, felicitarlas entonces, licenciada Eliana Vilca Rabanal, y esperarla en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo el Gracias. equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Un gran aplauso. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, felicitaciones. Hasta pronto.